Buen día, el presente video muestra operaciones con números negativos a nivel introductorio. Comenzamos explicando cómo surgen las operaciones con números negativos. Tenemos dos operadores, el operador menos y el operador más. El operador menos cambia el significado del número y el operador positivo conserva el significado. Por ejemplo, si se tiene un número, por ejemplo 50 puede representar un ahorro de 50 pesos, pero si le coloco el operador negativo, entonces va a cambiar el significado. Entonces menos 50 representa que se gastaron 50 pesos. De esta manera observamos que el operador negativo cambia el significado y el operador positivo, por ejemplo, si lo ocupamos aquí para esto, me indica que esto se conserva. Por lo tanto, es como si tuviéramos lo mismo que en el caso anterior, es decir, se gastaron 50 pesos. De este significado del operador negativo y positivo surgen las operaciones con signos. Por ejemplo, si tuviésemos esta operación con signos, significa con esto que se gastaron 40 pesos, pero con este signo estaremos indicando un cambio de significado, y ese cambio sería entonces ya no se va a gastar, sino ahora se va a ahorrar. Por lo tanto, sería equivalente a tener un ahorro de 40 pesos. Entonces, de esta manera podemos realizar operaciones con signos, y de forma semejante podemos hacer varios ejercicios similares. De lo realizado anteriormente, tenemos una regla de signos que explicaremos a continuación. Por ejemplo, aquí en este caso, el operador negativo y el operador negativo me da un número positivo, como lo vimos aquí, mientras que el operador positivo junto al operador negativo me da un número negativo, como se tiene en esta situación. Y lo mismo pasaría con el operador negativo con positivo, daría un número negativo, y el operador positivo con el operador positivo da un número positivo. Entonces, esto es poco usual que se explique, y sería una forma diferente de abordar los números negativos. Pasemos a revisar ahora las operaciones con números negativos. Notemos aquí lo siguiente: tenemos dos números negativos, menos 30 y menos 40. Vamos a darle una interpretación. Por ejemplo, son deudas. Estaría indicando que hay una deuda de 30 pesos y aquí también una deuda de 40 pesos. ¿Qué significa entonces en la operación suma? Que se contrajo una deuda de 30 pesos más otra deuda de 40 pesos. Por lo tanto, se tiene ahora una deuda de 70 pesos. Entonces, ese sería el resultado. Pero notemos que si nos fijamos en los dos operadores que están aquí juntos, positivo y negativo, me daría entonces un número negativo. Entonces podemos reescribir esta operación suma de números negativos de la siguiente forma: menos 30, aquí positivo y negativo, me da un número negativo, y por lo tanto debo de obtener el mismo resultado que fue de menos 70. Notemos que de esta forma ya no se tiene la interpretación de suma como se tenía en el caso anterior. Entonces ahora sería menos 30 y menos 40 es menos 70. ¿Sí? Entonces aquí es más compacta la operación, pero ya se pierde el significado. Aquí teníamos una suma de dos números negativos, mientras que de esta forma ya no se puede reflejar la suma. Pero notamos que cuando hay dos números con signos negativos, se está haciendo una suma y el resultado me da negativo. Si analicemos el siguiente ejemplo, donde tenemos una deuda de 40, una deuda de 20. Y notemos que ahora aquí tenemos una resta. ¿Cómo vamos a interpretar este resultado? Bueno, originalmente tenemos una deuda de 40 pesos y le vamos a quitar a la deuda 20 pesos. Por lo tanto, vamos a tener una deuda de 20 pesos. Entonces, a la deuda de 40 se le está quitando una parte de esa deuda de 20 pesos. Y por lo tanto, aún se debe 20 pesos. Notamos que si ahora le aplicamos a estos dos signos de las operaciones de los signos juntos, se tiene menos 40, aquí dos signos juntos negativos, me daría positivo, y entonces nos quedaría más 20. Y por lo tanto notemos que aquí tenía reflejada una resta, pero aquí ya no se ve reflejada la resta, y el resultado es
negativo. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que hay una resta de números? Bueno, simplemente si veo que los dos números tienen signos diferentes. Entonces ahí voy a hacer una resta y por lo tanto se va a quedar el signo del número que sea mayor. Notemos ahora que si tengo una deuda de menos 50 pesos, la multiplico por menos 4. Aquí como que no tiene mucho sentido. Notemos que aquí el significado que habíamos empleado aquí pues ya no me funciona, pero lo que sí va a funcionar es esta aritmética con signos juntos. Por lo tanto, para realizar la multiplicación debemos separar los signos y comenzamos separando el signo del número 50. Lo mismo hago con el signo del valor menos 4 y se procede entonces a realizar las operaciones como se sabe, de número con número, y entonces tenemos 50 por 4 y estos dos signos quedarían juntos. De esta manera observamos que dos signos juntos negativos me dan un número positivo. 50 por 4, 200. Y cuando se tiene un signo positivo, vamos a indicar solamente el número, que siempre y cuando esté solo el número. Si estuviera con otro número haciendo una operación, se requiere colocarlo. Entonces de esta manera notamos que cuando se están multiplicando dos signos negativos, el resultado me va a dar positivo. Y cuando se tiene una división, notemos que también podemos hacer lo mismo que hicimos aquí, separar los signos. Por ejemplo, en lugar de que el menos sea para el 20 directamente, entonces primero hago la división del 20 entre 5 y al final se aplica el operador. En este caso nos quedaría menos al inicio y 20 entre 5 sería 4. De esta manera observamos que cuando se tiene en la división un número negativo con un número positivo, el resultado me va a dar un número negativo. Entonces todas las operaciones se pueden basar a partir de estas reglas de tener signos juntos. De aquí podemos resumir esto que acabamos de hacer con algo que se llama reglas de los signos. Nos olvidaríamos un poco de estas operaciones, también de este significado. Ya no se requerirá darle un significado de deuda, de ahorro, para poder hacer operaciones. El propósito de las reglas de los signos es justamente realizar operaciones de manera un poquito más rápida y sin asociarle un contexto determinado. Se cuentan con dos reglas de simplificación. La primera regla corresponde para realizar operaciones para la suma y la resta, mientras que la segunda se utiliza para la multiplicación y la división. Son dos reglas completamente distintas, pero comúnmente se suelen confundir como una misma. Notemos que aquí estamos escribiendo de forma distinta las dos reglas porque se aplican en contextos distintos. Y la regla de signos para la suma y la resta nos indica lo siguiente: se hace una suma cuando hay signos iguales, se hace una resta cuando hay signos diferentes, mientras que la regla de multiplicación y división con signos me indica que cuando se tiene un número negativo multiplicado con un número negativo, nos da como resultado un número positivo. Un número negativo multiplicado por un número positivo nos da como resultado un número negativo. Lo mismo sería si ocupamos en lugar de multiplicación una división. Por ejemplo, un número positivo dividido por un número positivo nos da como resultado un número positivo, mientras que un número positivo dividido entre un número negativo nos da como resultado un número negativo. Entonces notemos que las reglas son distintas. Por lo tanto, nos tendremos que aprender las dos reglas, no solamente una de ellas, y además las debemos de utilizar de manera correcta. Vamos a realizar algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de 50 menos 70. Notemos aquí que se tienen dos signos, uno positivo y el otro negativo. Por lo tanto, son signos diferentes, se hace una resta. El resultado será 70, le resto 50, da como resultado 20. La regla completa nos indica que el resultado conserva el signo del número mayor. En este caso, entre 70 y 50, el mayor es 70 y colocamos entonces su signo. En este caso es negativo. Entonces el resultado de 50 menos 70 será menos 20. Un segundo ejemplo, menos 10 menos 40,
tenemos dos números con signos que son iguales, por lo tanto se va a hacer una suma. 10 más 40 nos da como resultado 50, y la regla nos indica que se conserva el signo para el resultado, es decir, como los dos son negativos, el resultado también va a ser negativo. Esto lo podemos llevar a cabo para operaciones un poquito más complejas, por ejemplo, menos 80 más 100 menos 40. Aquí se realiza por parejas, entonces en este caso tienen signos diferentes, por lo tanto se hace una resta. Nos quedaría 20, porque a 100 le restamos 80 y nos queda 20, y nos indica la regla que se conserva el signo del número mayor, y el número mayor vemos que es de 100, por lo tanto sería positivo. Procedemos ahora con menos 40. Notemos que sigue siendo una operación donde existen signos distintos, por lo tanto se hace una resta. A 40 le resto 20, nos queda 20, y queda en el resultado el signo del número mayor. En este caso es mayor el 40 que el 20, y por lo tanto tomo su signo, que sería de menos 20. Hagamos unos ejemplos donde tengamos ahora una multiplicación. Por ejemplo, 20 por menos 4. Cuando se tiene un número positivo multiplicado por un número negativo, el resultado va a ser un número negativo. En este caso sería 20 por 4, 80, y en este caso es negativo porque me indica la fórmula. Y se suele decir que más por menos me da menos, pero solamente en este caso, no para esta situación. Por ejemplo, si aplicáramos menos por menos, pues nos daría más, pero aquí observamos que esto es negativo. Entonces por eso es incorrecto utilizar esta regla para este contexto de suma y resta. Solamente es válido para la multiplicación. El siguiente ejemplo, menos 3 elevado al cubo. Notemos que aquí se tiene una potencia. Por definición de potencia tenemos menos 3 por menos 3 por menos 3. Realizamos la multiplicación de los primeros dos términos. 3 por 3 sería 9. Un número negativo multiplicado por otro número negativo nos da un número positivo. Entonces ese sería positivo bajo el menos 3 que nos faltó, y entonces multiplicamos un número positivo por un número negativo. Positivo por negativo me da un número negativo. De esta manera tenemos menos 27. O se suele decir, menos por menos sería más, más por menos nos da menos. Pero quisiera ser enfático, solamente cuando tenemos la multiplicación. Continuamos con un siguiente ejemplo. Tenemos el caso de menos 200 dividido entre menos 50. Notemos que en este caso dividimos los números, sería 200 entre 50, nos daría como resultado 4. Y ahora ocuparíamos esta regla, porque notemos que es regla para multiplicación y la división. Un número negativo dividido por un número negativo nos da un número positivo. Entonces aquí sería positivo, que simplemente se puede reescribir como 4. Aquí decimos de manera compacta, ya cuando no sabemos la regla, menos entre menos nos daría más. Entonces ese sería también válido cuando es una división, pero aquí no es válida para la suma y la resta. Hagamos un siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente operación: 9 menos 5 por 4 dividido entre 3. Aquí se realiza primero la operación por partes. Entonces vamos a realizar la operación 5 por 4. Notemos que entonces reescribimos 9 y notemos que tenemos un número negativo multiplicado por un número positivo. Menos por más me daría un número negativo, y en este caso será menos, y entonces quedaría 5 por 4, 20. Dividimos entre 3. Para continuar la simplificación, ahora tenemos que simplificar esta operación. Notemos que ahora se tiene una resta porque este es positivo y este es negativo, y se tienen signos diferentes. Por lo tanto tenemos, a 20 le restamos 9, nos queda como resultado 11, y el resultado queda con el signo del número mayor, que en este caso es menos 11. Dividimos entre 3, y en este caso tenemos que al dividir 11 entre 3 nos da como resultado 3.6, y cuando se divide un número negativo entre un número positivo
negativo entre positivo nos da un número negativo, es decir, de menos entre más me daría menos. Con esto terminamos este video donde mostramos una introducción al uso de las reglas de las operaciones a partir de la definición del número negativo. Entonces la primera parte fue la explicación de cómo surgen estas reglas de simplificación, y la segunda parte fue cuando se realizaron los ejemplos. Sería todo. Les agradezco su atención.